Olá, bem-vindo ao Bistalk América Latina, com Juan Manuel y yo, Rosy Vieira. Hoy hablamos con Alan, de México, diretor y creador de Mariachi Filmes. Buenos días, buenas tardes para quem está em Europa, buenos días para quem está em América Latina. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Juan Manuel? Buenos días para todos y buenas tardes para los que están fuera de América Latina. Un gusto saludarte, Rosy, y Alan, muchas gracias por estar acá con nosotros y haber aceptado la invitación. Buenos días, Alan. ¿Cómo estás? Bien, bien, qué gustazo estar con ustedes, Rosy, Juan Manuel y colegas que siguen esta transmisión. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación de participar en Bistalk. Entonces, ya empezamos contigo. Dejamos que hable, que te presente. Bueno, muy bien, pues un gusto. Yo soy Alan González, vivo en la Ciudad de México y soy un productor actualmente de películas inmersivas y experiencias transmedia. Y tengo como 24 años trabajando en la industria, empecé muy joven y desde hace 6 años incursioné en la realidad virtual y realidad inmersiva, tanto volumétrica como VR 360. Actualmente me encuentro produciendo un documental con un corte social titulado C19. Empecé a producirlo pues en tiempo real cuando la pandemia de COVID-19 vino a detener nuestras vidas, nuestras agendas y todos los planes que teníamos a nivel personal y de trabajo, ¿no? El año pasado. Y hoy en día ese es uno de los proyectos que me ocupa más tiempo y más energía. Alan, y cuéntanos un poco qué es C19, de qué trata el proyecto, en qué fase de producción están. Cuéntanos un poco cómo ha sido. Miren, el proyecto C19, como bien yo decía, surge de manera espontánea, dado que nos canceló todos los planes. Entonces, lo primero que debo decir es que extrañamente el C19 es un hermano mayor de mi proyecto previo. Mi proyecto anterior se llama S19. Entonces, S19 lo grabé en medio del terremoto que sucedió en México en el año 2017. Entonces, yo ya tuve, y yo y mis colegas, mi grupo de trabajo, tuvimos una primera experiencia como trabajando bajo situaciones en las que la naturaleza y el planeta toman el control del tiempo y de la situación. Entonces, debo decir que fue un gran aprendizaje haber filmado el sismo. Ese sismo lo filmamos en 2017. Al principio son proyectos, al menos el primero que hice, que había muchas preguntas internas propias de mi crew y de terceros que no entendían muy bien qué es lo que estábamos haciendo, porque claro, hoy en día hay muchos medios de comunicación, hay redes sociales, todo el mundo puede transmitir por Instagram, por Facebook Live, etc., en real time. Y era muy complejo explicar por qué estábamos llevando cámaras de cinematografía de realidad virtual 360 grados al interior a la zona cero, ¿no? Que se les llama zona cero, donde suceden los hechos. Y creo que incluso yo llegué a titubear después de tantas preguntas. También para mí se volvió complejo porque yo no había hecho antes una película de esta magnitud. Y lo que yo les decía es, yo solo sé que esta tecnología capta la historia y los hechos reales como ninguna otra tecnología. No existe nada similar. Yo, muchos años, yo decía que tengo 20 y tantos años, mi formación fue periodística, yo crecí en medios internacionales, entonces cubrí mucho breaking news, pero con cámaras 2D. Entonces, incluso durante mi trabajo en agencia, que el periodismo es un trabajo muy arduo y muy necesario para las sociedades, siempre hay una herramienta maravillosa en el formato tradicional, que es el telefoto o el Zoom,
que te permite hacer acercamientos sin tener que estar tan cerca de los hechos. Eso, por un lado, al periodismo y al cine le ha dado la posibilidad de narrar cosas de una manera más ágil y más dinámica, pero algo muy interesante del VR 360 o de la realidad virtual es que todo el tiempo estás en primera persona y todo es un wide angle, todo es super wide angle o iFish. Entonces, cobra otra relevancia el posicionamiento, el emplazamiento de la cámara y del periodista, del que está haciendo las preguntas, ¿no? No existe la posibilidad de hacer trucos o ángulos o como acercar cosas sin que te den permiso, etc. Todo es consensuado. Entonces, yo lo que descubrí en este proyecto, perdón por dar esta elipsis hacia 2017 y volver, yo lo que encontré en ese primer ejercicio fue un periodismo, una manera cinematográfica de acceder a la intimidad de los hechos como nunca antes había sido necesario. Entonces, para lograr eso hay un proceso de transparencia, de ética, porque tú tienes que avisarle a todas las personas qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer, etc. Y una vez que ellos te dan este acceso, verdaderamente el proceso de la planeación, luego la grabación y luego finalmente la proyección a las audiencias, yo siento que es lo más transparente que existe hasta este momento en términos de narrativa periodística. O sea, no hay un formato similar. Verdaderamente es muy difícil que tú engañes a una audiencia, que le digas que hiciste algo cuando quizá no fue del todo así. Entonces, a mí me gustó mucho ese primer proyecto, el S19. Fue un homenaje civil a cómo la gente se puso a rescatar personas, que es algo que en México, en la Ciudad de México y en México, lidiamos con eso históricamente. Tenemos un problema de sismos. Y curiosamente existe un chip y una idiosincrasia cultural en el que cuando se caen los edificios, para los mexicanos como que es muy normal o se ha vuelto como un hábito levantar escombros y salvar personas, como hacer las labores de rescate de las fuerzas militares y médicas de la Cruz Roja, etc. Entonces, digamos que yo les cuento esto porque yo venía de ese primer proceso de aprendizaje. Para mí fue un gran aprendizaje hacer esa primera película. Y cuando llega el COVID, se vuelve una situación muy similar, incluso mucho más fuerte, porque paralizó a nivel mundial al mismo tiempo todo, mucho más fuerte que un sismo. Y curiosamente es a la vez un fenómeno muy silencioso, porque es un bicho microscópico, ¿no? Es casi... No lo podemos ver. Entonces, para muchas personas era muy abstracto comprender todas las medidas de prevención y todo lo que hemos estado aprendiendo este par de años. Entonces, cuando vimos que definitivamente el COVID y la naturaleza, que en realidad es algo muy natural, ¿no? El COVID, el coronavirus, iban a cortar de tajo toda la inercia de la humanidad, dijimos, ok, va a ser un ejercicio muy interesante poner al servicio de este capítulo histórico esta tecnología tan íntima, tan transparente, y que ahora implica el reto de algo que no podemos ver. O sea, que en sí el protagonista no es el bicho, porque es imposible verlo, sino la resiliencia humana, cómo nos tuvimos que adaptar, nos tuvimos que frenar, y por primera vez a todos al mismo tiempo, sobre todo al principio, los primeros 2 o 3 meses, hubo un momento hermoso en el que la humanidad empezó a usar el conocimiento que tenemos, el tecnológico y el financiero, para empezar a replantearse un poco las prioridades de nosotros en este planeta, ¿no? A mí ese primer momento del COVID, cuando se empiezan a cerrar las ciudades, me parece que tenía mucho tiempo que no veía una empatía mundial. Por un momento hubo esa empatía. Y en ese momento decidimos empezar a utilizar nuevamente esta tecnología para que naciera este proyecto que se titula C19. Alan, me imagino que foi entrar, tu como diretor, não? Entrar e o equipo de vosotros, entrar em la vulnerabilidade das pessoas. Como foi isso? Porque começou o coronavírus e vocês vão a perguntar ou a saber, visto
trocitos pequeños de tu película, não está tudo preparado, como dijiste, está em processo. Então, assim, como foi essa fase de entrar em las casas, me imagino, não? É como entrar em la vulnerabilidade. Todos estávamos, isso é mundial, não? Como foi viver isso em primeira mão? Bueno, la primera cosa que debo aclarar muy bien es que lo primero fue aceptar nuestra vulnerabilidad, la mía y la de mi crew, que eso es muy fuerte. Decir, soy vulnerable, no tengo control sobre esto y decido trabajar al servicio de este momento así. Entonces, lo primero es tomar esa vulnerabilidad que bien mencionas, abrazarla. Hubo mucho trabajo de preproducción y de investigación. Tuvimos que diseñar un protocolo de seguridad nosotros, para nuestro crew, cuando todavía no había ningún crew filmando. Estaba todo el mundo en teorías y un poco desarrollando manuales. Y como queríamos grabar en tiempo real y en efecto entrar a los hogares, tuvimos que estudiar protocolos de pandemias previas, como la de... En México hubo una muy famosa, el H1Z1, que se dio hace ya bastante tiempo y por suerte no se volvió una pandemia global, pero tuvimos un brote y en aquel momento hubo protocolos de salud. Entonces tuvimos que estudiar nosotros como crew muy rápidamente cómo protegernos nosotros, porque sabíamos que nos íbamos a ir a exponer, y cómo proteger sobre todo a los entrevistados. Entonces, en verdad que requirió un trabajo de investigación y de mucha planeación y como mucha preparación mental, pues muy demandante, porque al mismo tiempo nosotros estábamos muy asustados. Entonces teníamos un tipo como de terapia grupal antes de empezar el día y al terminar el día, para poder mantenernos tranquilos como grupo de trabajo al ir a los hogares. Y luego yo te diría que aquí viene un punto muy, muy especial y muy bonito de este proyecto, que es, en efecto, las personas, el proyecto consiste de entrar a la intimidad cuando no hay intimidad, cuando nadie puede ver qué está pasando en la intimidad de los hogares y de las oficinas, o ahora se volvieron híbridos, oficinas, hogares. Cómo nos permitió la gente poder conocer su vida en ese momento, y ahorita lo seguimos aún retratando, pues es todo un trabajo de explicación de por qué queremos heredar esta historia. Entonces yo ahí digo que nuestros entrevistados son un poco coproductores, porque sin su permiso y sin su empatía emocional, no sería posible llevar a cabo la entrevista. Ahí es donde yo digo que esta tecnología requiere un acuerdo absoluto, requiere el acuerdo y la confianza. Entonces, pues nos lleva muchas horas de diálogo con los entrevistados, hay muchos acuerdos previos. También ellos tienen muchas preguntas de cómo vamos a proceder en términos de protección, de salud. Y luego durante la entrevista, a diferencia de otro tipo de entrevistas que tienen objetivos así como muy claros, muy rápidos, ¿no? Que vas por timing. Yo diría que en nuestros proyectos, este es el segundo de este tipo, de resiliencia humana, pues la verdad es un poco una aventura. O sea, empieza la entrevista y a veces una entrevista que pensábamos que iba a ser algo rápido, de 20 minutos, 15 minutos, se vuelve de hora y media. Y para los que ya han producido VR, se imaginarán lo que es grabar hora y media de VR 360, 11K o 16K, que es en general los estándares que manejamos. Después revisar y procesar esa media es una cosa, pues, verdaderamente bestial. Entonces, yo siento que algo muy bonito que me ha permitido este proyecto es, primero, ejercer el periodismo desde una perspectiva ética, que no hay manera de saltártela. O sea, tienes que ser absolutamente transparente con todos, con el crew, con la persona que te invita a su casa y luego con la audiencia. Y luego, con una paciencia y con una disposición de ambas partes, del crew y del entrevistado, para entablar una aventura. Cuando nos encontramos, realmente no hay como un objetivo o un guión específicamente claro. El proyecto sí tiene sus objetivos, claro, tenemos nuestras preguntas y nuestros temas editoriales,
Pero la verdad que cuando volteo y veo hacia atrás las entrevistas, cada una ha sido como conocer el universo de alguien, también debido al momento emocional en el que nos encontramos por el COVID. Creo que es una temática que a ellos les permite expresar muchas emociones que quizá en otro ritmo o en otro momento no hubieran compartido. Entonces, se vuelve un tipo de ensayo más como literario, como el género del ensayo, que es una suma de ideas que yo creo que enviar acaba siendo una suma de emociones. Eso es lo bonito, que se vuelven es como un trabajo artesanal de ir entretejiendo emociones de todos los entrevistados. Alan, con esto que dices, ¿por qué no vemos un fragmento del tráiler? Y ahí ya te hago otra pregunta. Pero me parece interesante para poner en contexto ya todo esto que has dicho, ya verlo en imágenes y cómo lo están trabajando. Claro que sí. Voy a poner yo uno de los videos. Voy a poner un momentito mi escritorio para mostrarles un video. Dale, perfecto. Abrir con... Aquí estoy. Y vamos a ver si se escucha bien. Siento a veces que todavía estos programas digitales no siempre agarran el sonido de los videos, pero le estoy pidiendo que sí lo haga. Vamos a ver. Y aquí vamos. The coronavirus is looking ever more desperate, especially in China, where China has stepped up quarantine efforts to contain the Wuhan coronavirus. Update on the spread of the deadly coronavirus. Italia es el segundo país del mundo. Casi 3.000 los contagios y 84 los fallecidos. Oficialmente el COVID-19 ya es una pandemia. El C19 busca retratar con cinematografía inmersiva el aprendizaje que las personas están teniendo en su día a día en la cotidianidad. Tiene una filosofía muy cercana a lo que está generando esta pandemia en nosotros. Yo esperaría que las personas que vean el documental logren conocer la vida de personas muy diferentes a ellos y que eso sea un espejo para que ellos midan sus emociones y sus comportamientos. Si ves a los otros animales y ves su comportamiento, sabrás cómo debes comportarte tú. Haz planes de estudio para que el humano vuelva a integrarse al ecosistema del planeta. Mi niño tiene 12 años. Creo que es el buen momento para transmitirle mis conocimientos de la cultura chinampera. En la sala de mi casa se convirtió en un estudio de televisión y creo que eso fue posible solamente porque existe internet. El mundo está pidiendo a gritos parar. Nos está enseñando a ser más humanos. Lástima que sobre todo en buenas personas te estés arraigando y estén perdiendo la vida, pero te vamos a vencer. Que nos diera tiempo para defendernos. Sigan manteniéndose aislados, que esto es una realidad, que esto no va a acabar en 1 o 2 meses, no tenemos vacuna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A pesar del panorama sombrío donde los últimos...
Ándale. Wow, Alan, muy impactante, muy impactante. Wow. Me encanta, me llegó mucho estos espacios vacíos con el audio de esa vida normal, de cómo sería, pero en este momento desocupados, y como tú dices, pues es algo que está a nivel mundial, que le va a llegar a todo el mundo. Viendo estas imágenes, tengo una pregunta, y es cómo estás trabajando. Tú nos contabas que vienes desde el área de periodismo, y cómo estás utilizando las dos tecnologías, digamos un formato más tradicional que veíamos la cámara y eso, y otro también con el 360, ¿cómo estás mezclando las dos tecnologías? Esa es la pregunta que ahora mismo se vuelve como todo el trabajo de los siguientes años. Mira, algo que a mí me pasó fue, yo hace un rato conté que hice el S19, que era sobre el sismo. Se llama S19, el anterior por September 19, le pusimos nombre internacional, que fue el día del sismo, y por el COVID-19 es C19, ¿no? Algo que me pasó en el anterior es que grabamos mucho VR 360, y luego cuando llegó el momento de hicimos una gran exposición con la ayuda de muchos colegas de la industria y autoridades mexicanas. Nos prestaron como el cine más importante que hay en México, que es la Cineteca Nacional, donde se compila como la cinematografía de autor de todo México. Pusimos una expo enorme, y cuando vino el gran reto de muy bien, ok, vamos a poner Galería 1 para explicar el tema, luego etc. No había video, o sea, no había video normal. Entonces era increíble que tuvimos que estar pidiendo prestado archivo por todos lados. Oigan, por favor, nos podrían. Y cuando les decíamos, estamos haciendo una exposición por una película VR 360, todo el mundo decía, ¿qué es eso? El VR 360 es de videojuegos. Entonces lo que descubrí es que necesitábamos mucho nosotros tener materiales para poder comunicar el mismo proyecto 360, lo cual la verdad ahí se volvió para mí como si volviera a volver a aprender comunicaciones. Tuve que hacer un manual de comunicación utilizando la tecnología desde el texto y el audio, y subiendo en niveles de inmersión, que yo sé que esos catálogos en el ambiente XR pues lo estudian muchísimo, ¿no? Pero para mí se tuvo que volver como una Biblia interna y decir, siempre que vayamos a grabar cualquier cosa con una tecnología del futuro, tiene que haber o sí un soporte tradicional, porque si no es muy difícil comunicar lo que estás haciendo. Es una gran ironía. Se requieren los diferentes soportes. Y bueno, ya hoy en día, más allá de este tema de tener pluralidad, de tener materiales, en este momento el proyecto se encuentra en un momento muy delicado y muy clave, porque entró a la competencia de un programa que se llama Eficine en México, que es estímulo fiscal de impuestos públicos, que produce películas 2D, o sea, ellos producen películas tradicionales. Entonces, estuvimos trabajando todo el año pasado y como inicios de este año para que ellos entendieran. Justo era muy difícil explicar que grabamos qué es un 360. Ellos decían como, no, eso no entra ni en jurisdicción, ni en formatos, ni en nada. Entonces, el acuerdo fue que vamos a entregar una película tradicional 2D para salas de cine, y adicionalmente vamos a hacer nuestro formato 360 grados. Entonces, hoy en día ya se volvió incluso para nosotros un estándar en términos de gestión de recursos, de una manera de transparentar cómo vamos a hacer el proyecto. Y claro, el gran reto es que son narrativas diferentes. O sea, una manera es abordar el 360, cómo narras, cómo montas la escena, y la otra es completar todos los planos, emplazamientos, encuadres, etc., cambio de óptica del formato tradicional. Entonces yo te decía, porque tuvimos que hacer una metodología, o sea, metodología tras metodología, de cómo el crew funciona como un ballet. Entonces tenemos unos tiempos en los que primero opera el 2D, y luego entra el 360, y luego al final compartimos escena. Pero eso da para una charla larga, y lo tuvimos que ensayar literal como si montáramos una coreografía de danza. Lo estuvimos ensayando y finalmente nos gustó mucho el resultado en el C19. Por suerte ya pudimos
empezar el proyecto con esta manera de trabajar como un estándar. Entonces, en efecto, estamos produciendo, de hecho son 3 proyectos al mismo tiempo, 360, 2D, y nos acompaña un fotógrafo que él está haciendo gran formato de foto fija para el momento de la exposición, ¿no? Cuando terminemos todo el proyecto y estemos en algún museo o algo, poder tener los 3 soportes. Entonces, mucho trabajo, estar con la mente en lo mismo y con el personaje que él sepa que los 3 formatos estamos al servicio del mismo objetivo, ¿no? De pronto pueden distraer un poco tantas cámaras y ya. Alan, ya terminamos, llegamos al final, entonces me gustaría que dijera tus últimas consideraciones que sacaste de los dos hechos que has participado, ¿no? Tanto del cisne y ahora del coronavirus. Perdón que me enrolé toda, pero tanto del primero S19, 18, ¿no? ¿Cómo era S19? S19. S19 y el C19. Sí. De los dos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo fue eso de grabar uno y casi que inmediato el otro? Sí, bueno, primero... Para terminar. Fue una gran frustración, porque el S19 le dediqué 2 años de mi vida y no había un plan de negocios, no había plan, era vamos a ver qué pasa. Y cuando llegó el COVID, teníamos pactada nuestra primer función que iba a haber presupuesto en San Francisco. El gobierno de San Francisco nos invitó porque ahí tienen problemas de sismos y nos iban a pagar por llevar todo el proyecto y compartir la metodología, etc. Unas actividades muy bonitas con la sociedad de San Francisco y veía yo la luz en el horizonte de poder pagar deudas. Entonces, cuando llegó el COVID, definitivamente me quedó clarísimo que las deudas no solo se iban a quedar, sino que iban a crecer. Entonces, lo primero es decir que para mí fue un proceso de resiliencia y lo sigue siendo a full, o sea, no es una palabra teórica. Que lo que aprendí es que lo más importante era como cuidar lo interno, aceptar el hecho, aceptar la realidad, abrazarla en lugar de pelear, o sea, decir gracias porque estoy aprendiendo a soltar, estoy aprendiendo que hay otras cosas que me pueden nutrir. Y luego, qué importante para mí poner una tecnología que en realidad es para el futuro, yo creo que todavía le faltan años para que esto se masifique, para dejarle a los chiquitos, ahora yo soy papá, en pandemia me tocó volverme papá, para dejarle a mi hijo y a otros niños también otro tipo de materiales, no solamente entretenimiento. Entonces yo siento que, por ejemplo, con estos 2 proyectos, yo les estoy permitiendo que las generaciones del futuro, cuando el VR sea normal y todo el mundo lo tenga a un clic en su casa, también haya documentos que hablen sobre las emociones, sobre lo que aprendimos, sobre lo que nos duele, que es súper importante hablar sobre eso. El dolor no desaparece nada más con que se sane físicamente. El dolor emocional requiere un proceso de todo el tema tanatológico, y yo siento que en mi caso ahí hay un híbrido con procesos de resiliencia que son procesos de sanación. Empezando por mí mismo y luego por los que muy generosamente nos han compartido sus historias. Entonces yo he aprendido mucho y ha sido un proceso muy fuerte, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, Manuel. Alan, sí, muchas gracias por tu tiempo. Si quieres dejarnos dónde pueden ver más información, dónde se pueden conectar contigo, ya para finalizar y que la conversación siga ya atrás del live. Sí, claro que sí. Pueden seguirnos en las redes como Mariachi Films. Por ahora todo está concentrado ahí. Nos encuentran en la web, en Instagram, en LinkedIn, etc. como Mariachi Films. A mí personalmente me encuentran como Alanskio, con K-Y-O. Me gusta subir fotos de mi familia y de los colores, de la luz, de los colores de la naturaleza. Y ya próximamente, cuando acabemos el proyecto, vamos a liberar una plataforma digital del proyecto C19. Por ahora tenemos uno que se llama c19media.net,
y ahí pueden ver un poco hasta dónde ha llegado, pero próximamente estará actualizado cuando terminemos el proyecto y los testimonios. Pues muchísimas gracias. Hasta luego, Juan Manuel. Chao. Gracias, Alan. A todos y un gusto. Saludos. Chao, muchas gracias. Chao.